Hechos capítulo 6 y leeremos los primeros 7 versículos. Y dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta aquí la lectura. Y era mi propósito pues tratar todos estos versículos, pero nos vamos a quedar solo en el versículo 1. Y vamos a ir poco a poco avanzando, ¿verdad?, en el libro de los Hechos. ¿Recordáis? Ya hemos visto desde el capítulo 2 prácticamente hasta el capítulo 5, hemos visto la forma como la Iglesia fue cuajando, ¿verdad? La forma desde que el Señor envió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y muchos creyeron en el Señor por la predicación del apóstol Pedro. Más adelante vemos a Pedro y Juan yendo al templo y sanando a aquel cojo de nacimiento, y también aprovechando aquella situación en la que la multitud se agolpaba a ver qué es lo que había sucedido, y Pedro pues no perdió oportunidad. Y de nuevo anunció el Evangelio del Señor Jesucristo, y muchos creyeron en el Señor. Y vemos ese rápido crecimiento de la Iglesia del Señor, esa formación. Eran tiempos, por cierto, difíciles. Por un lado, los apóstoles estaban teniendo una firme oposición de parte de los líderes de Israel. Muchos creían, pero había una oposición muy fuerte. Por 2 veces fueron apresados, puestos en la cárcel, y les prohibieron expresamente que no predicasen en el nombre de Jesús de Nazaret. Querían taparles la boca a los apóstoles, cosa que no consiguieron, pero estuvieron ya, cuando llegamos al capítulo 6, han estado ya 2 veces en la cárcel, así que no era muy fácil la predicación del Evangelio. El Señor la bendecía abundantemente, pero no era fácil. Tenías a los líderes, a aquellos que crucificaron al Señor, a aquellos que lo entregaron a la muerte, oponiéndose. Se estaban jugando el cuello. También vimos cómo ellos llegaron al punto que entregaron sus vidas al Señor. Como ellos dijeron delante del Sanedrín: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y llegaron al punto de entregar sus vidas para el Señor sin importarles las consecuencias. En segundo lugar, vemos cómo estaban teniendo mucho fruto. La siembra y la siega del Evangelio iban prácticamente juntas. Y esto, aunque era una bendición, sin duda no era fácil la labor del discipulado. Que de repente se conviertan 3.000 personas que vienen del judaísmo, pues no era fácil. Y además con la oposición de que no enseñéis en el nombre de Jesús, pues no era fácil tampoco. También hacía poco tiempo, en el capítulo 5, acababan de experimentar un juicio dentro de la Iglesia. Vemos el juicio del Señor con Ananías y Safira. Y ahora, además de todo esto, se iban a encontrar con el primer problema en la Iglesia. En cuanto al servicio, en cuanto a los creyentes. Vemos que empieza el versículo 6 diciendo: en aquellos días. ¿En qué días? Es un poco lo que he mencionado. Lees el capítulo último o el penúltimo del capítulo 5, dice: y salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y en el versículo anterior nos dice: después de azotarlos. Esta fue la primera vez
que experimentaron en sus carnes sufrimiento por causa del Evangelio. Hasta entonces habían experimentado oposición, prohibición, no habléis en el nombre de Jesús, pero aquí no les dijeron no habléis en el nombre de Jesús y después les azotaron, no. Primero les azotaron, dice que la sangre, como dice, la letra con sangre entra, ¿verdad? Pues hicieron esto, pusieron en práctica. Primero les azotaron y después les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús. Y ellos salieron con gozo, porque habían participado, habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. En aquellos días estaba sucediendo todo eso. Y ahora viene el primer problema entre los creyentes. No es oposición de los líderes de Israel, es un problema que sale en la iglesia del Señor. La primera vez que los discípulos del Señor sufrieron por causa del Evangelio era esta, pero no ha sido la última, ¿verdad? La amenaza y las prohibiciones, la persecución al Evangelio del Señor ha sido la tónica en la historia. Pero vemos como la Iglesia, cuando ha sido más perseguida, ha sido cuando ha crecido más. Es curioso, ¿verdad? En aquel tiempo, los creyentes eran verdaderos creyentes. Nadie estaba dispuesto a sufrir por algo que no creía. ¿Quién iba a estar dispuesto a sufrir azotes, prisiones, si realmente no creía en el Señor? Nadie. Los creyentes eran verdaderos creyentes, que dispuestos a entregar sus vidas por el Señor, dispuestos a morir por Él. El testimonio del Evangelio no era solo en palabras, sino era un testimonio de una firme convicción que les llevaba a ese punto, entregar sus vidas por su Señor. La fe de muchos que entregaban sus vidas por el Señor era un testimonio de que tenían su fe puesta en un poderoso Salvador. ¿Qué tienen estos cristianos? Que son perseguidos, son azotados, son devorados por las fieras, son quemados en la hoguera y no renuncian a su fe. ¿Qué tienen estos cristianos? Tienen un poderoso Salvador. Era como los tiempos de Israel. ¿Recordáis cuando Israel estuvo en Egipto? Les prohibían y les oprimían, ¿verdad? Los egipcios a Israel. Dice, y cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Algo así es lo que ha pasado con la Iglesia del Señor. Cuando la Iglesia ha pasado por más tribulación, por más juicio, por más persecución, es cuando ha crecido más saludablemente y más abundantemente. Porque aquellos que no eran creyentes veían a aquellos cristianos que daban sus vidas. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen que yo no tengo? Ellos están dispuestos a morir por algo. ¿Qué es? Y eso les llevaban a muchos a la fe y a creer y a recibir al Señor Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados y recibiendo vida espiritual. Tertuliano, en el siglo II, dijo: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Este hombre lo vio. ¿Qué es lo que pasa? Los matan y salen más. Y los persiguen y salen más. Y se multiplican. ¿Verdad? La sangre de los mártires, una famosa frase, es esto, es semilla de nuevos cristianos. En aquellos días hemos leído: como creciera el número de los discípulos. Esto es lo que Lucas nos señala una y otra vez en el libro de los Hechos, cómo la iglesia del Señor crecía. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y la iglesia se multiplicaba. Ahora fijémonos que dice, como creciera el número de los discípulos. Usa ese calificativo. ¿Para quién? Para los cristianos. Para aquellos que creían en el Señor. Discípulos. Y de hecho es el calificativo correcto para todo cristiano. ¿Qué somos? Discípulos. Aquellos que necesitamos aprender. Aquellos que nos ponemos a los pies del Señor a escucharle, a aprender. Cuando abrimos las Escrituras, ¿qué somos? Discípulos. Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar? Cuando escuchamos la palabra predicada, ¿qué somos? Discípulos. ¿Quiénes? Todos. Todo cristiano verdadero es discípulo del Señor.
Y todos tenemos esa necesidad. Por más estudioso, erudito, conocedor de las Escrituras que seamos, no dejamos de ser discípulos, jamás de los jamases. Siempre necesitamos aprender más del Señor y sentarnos para escuchar su voz. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, y ahora es cuando viene el problema. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquellos creyentes que formaban la iglesia del Señor, lo hemos visto en los capítulos anteriores, tenían todas las cosas en común. Los que tenían propiedades las entregaban y las vendían, traían el dinero y lo ponían a los pies de los discípulos, que repartían a cada uno de acuerdo a la necesidad. ¿Verdad? Qué iglesia más unida, ¿verdad? Tenían todas las cosas en común. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones. Una iglesia realmente ejemplar. Pero también tenían sus problemas, porque eran como tú y como yo, seres humanos. También tenían sus problemas. Y aquí vemos una discordia que surgió entre algunos de ellos, mejor dicho, alguna queja. Y esa queja fue a través de la murmuración. Hemos de recordar que la salvación de una persona no es el final del camino. No es el final del camino, es el principio del camino. Es el principio del camino en la vida cristiana. Cuando una persona experimenta el nuevo nacimiento, ahí es donde empieza a caminar y a crecer en los caminos del Señor. Y es un largo proceso que no acaba hasta que estemos delante del Señor. Cuando una persona experimenta el nuevo nacimiento, es declarado justo delante de Dios, no por su propia justicia, sino por la justicia del Señor Jesucristo. Pero la santidad práctica es algo que se va adquiriendo a lo largo de la vida. ¿Recordáis aquel versículo? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ah, ya es creyente, hizo la oración. No. La vida de un cristiano no es que un día se arrepintió. La vida de un cristiano es una vida de un constante arrepentimiento. Constante, que no se acaba nunca. Reconociendo que hemos pecado y hemos ofendido al Señor y confesando nuestros pecados delante de Él y recibiendo su perdón y continuar adelante en nuestra vida cristiana hasta que volvemos a pecar y volvemos a arrepentirnos. Esa es la vida del cristiano. No, es que yo me arrepentí. ¿Y cómo vives ahora? ¿Verdad? No hay frutos de un verdadero arrepentimiento, de una verdadera conversión. La vida del cristiano es una vida de un constante arrepentimiento hasta que estemos delante del Señor. Esa santidad práctica es ese proceso, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando andamos en obediencia a su palabra. Muchos oidores olvidadizos dentro de la iglesia del Señor. Muchos. Escuchamos, leemos, sabemos la teoría, muy bien, pero la práctica, un suspenso total. No estamos ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor. Si somos guiados por el Espíritu Santo, es darle al Señor el timón de tu vida para que Él la dirija. Cuando uno no tiene al Señor, pues Él dirige su vida, yo voy aquí, yo voy allá, yo hago, yo deshago. En el momento que has venido al conocimiento del Señor, el timón de tu vida le pertenece al Señor. Esto es así. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién es el que está gobernando tu vida? ¿Quién lleva el timón? ¿Tú? Le pertenece al Señor. Y ese es el proceso de la santidad práctica, progresiva en la vida de todo cristiano. Debe de haber un cambio evidente. Pablo nos lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así lo expresa, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando alguien cree en Cristo como único Salvador, significa que ha pasado de la muerte a la vida. Ha pasado de las tinieblas a la luz,
qué contrastes tan grandes. Hay un cambio evidente, debe de haber un cambio evidente. Un cambio de vida, un cambio de conducta, un cambio de dirección, un cambio de valores, un cambio de principios. No es solo una oración. Esa persona ha pasado de la potestad de las tinieblas al reino del Señor. Si vive de la misma manera, es que todavía no les ha amanecido, como dicen las Escrituras. Es posible que digan: pero no se evidencia, tristemente. Ahora bien, en el camino de la vida cristiana debemos recordar dos cosas. Primero es que la vieja naturaleza ahí está con nosotros y estará hasta que estemos con el Señor. Y la santidad práctica es un proceso que dura toda la vida. Y esto es en la vida de todo cristiano. Y no es para que seamos indulgentes con nosotros mismos, sino para que tengamos paciencia con los demás. Aquellos nuevos creyentes en la iglesia en Jerusalén estaban al principio del camino en sus vidas. Y es cierto que vivieron tiempos de unidad muy especial, pero como vemos también surgieron problemas. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ahora recordemos, a estas alturas del libro de los Hechos, los gentiles no estaban dentro de la iglesia del Señor. Los gentiles todavía no se convertían. Ahora, cuando dice aquí griegos y hebreos, ¿de quién habla? Pues está hablando de todos judíos, ¿vale? Para que lo entendamos. Había como esos dos grupos. Habla de murmuración de los griegos contra los hebreos, ¿vale? Pero estos todos eran judíos convertidos, nacidos de nuevo, creyentes. Ahora, ¿por qué se le dice griegos? En primer lugar, porque seguramente habían nacido fuera de la tierra de Israel, era de los que estaban dispersos, y su idioma principal era el griego. Cuando habla de los hebreos, es que habían nacido en la tierra de Israel, y su idioma, su lengua habitual era el arameo. Ahí viene la distinción. Todos eran judíos que habían nacido de nuevo. El primer gentil que se convirtió lo encontramos en Hechos 10, que fue Cornelio. Él fue el primer gentil que fue añadido a la iglesia del Señor. Hasta entonces todos los que creían eran judíos. Aquí dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, dos bandos, ¿vale? Pero dentro de los judíos, dentro del pueblo de Israel. Parece ser que vieron un trato diferente hacia las viudas de los judíos griegos con respecto a las viudas de los judíos hebreos. Todo aquel dinero que era puesto a los pies de los apóstoles para que se administrara, pues debía ser bien administrado, ¿verdad? Y parece ser que ellos vieron, los griegos, judíos griegos, vieron un trato diferente, de que sus viudas eran desatendidas. Y eso causó murmuración. Es muy probable que socialmente sí que hubiera cierto recelo de los unos con los otros, ¿eh? Nosotros somos nacidos aquí, en la tierra de Israel, vosotros sois de fuera. Nosotros hablamos arameo, vosotros habláis griego, que es la lengua extendida, ¿verdad? Es posible que socialmente existiera ese recelo de los unos con los otros, pero jamás debía de existir dentro de la iglesia, donde no hay griego, ni judío, ni varón, ni mujer, ni siervo, ni libre, ¿verdad? Sino que todos sois uno en Cristo, dice el Señor. Lo cierto es que aquella situación provocó murmuración. No fue una disputa abierta, sino algo poco perceptible, ¿vale? Entonces aquí entramos ahora en el tema de lo que vamos a ver en esta mañana, y es la murmuración. No es un estudio ni una predicación que va a ahondar mucho en la murmuración. Vamos a pasar un poquito por encima, pero la murmuración. Preguntamos, ¿qué es la murmuración? Dice el diccionario, es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. Hablar entre dientes, o sea, con la boca pequeñita, ¿verdad? Hablar entre dientes. No son grandes voces, no vas con un megáfono por ahí anunciando o murmurando, ¿verdad? Con un megáfono, no. Hablar entre dientes. Te oye aquella persona a la que tú quieres decirle las cosas. Pero el que está un poquito más para allá ya no se entera. Hablas entre dientes. Eso es murmuración. Es conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones, ¿vale?
conversar en perjuicio de un ausente que no está allí, la persona de la que tú hablas, censurando sus acciones porque ha hecho o porque ha dicho. En resumen, es hablar mal de alguien a sus espaldas, que no se entere. Eso es murmuración. Claro, es muy violento, ¿verdad? Que tú estés murmurando de alguien y lo tengas detrás, ¿verdad? Y te esté escuchando. Es muy violento eso, ¿no? Seguro que antes de murmurar, no está por aquí, está por allí, bueno, ¿verdad? Hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto. Conversar en perjuicio de un ausente o hablar mal de alguien a sus espaldas. Aquí encontramos el primer caso de creyentes murmurando. ¿Es pecado la murmuración? ¿Creéis que es pecado la murmuración? Todos decimos que sí, ¿verdad? No está bien. Murmurar no está bien. ¿Hemos murmurado alguna vez? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Todos hemos murmurado alguna vez. Tenemos todo el potencial en nosotros para caer en este pecado, igual que en todos los demás. La vieja naturaleza nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Y tenemos todo el potencial de murmurar y de hacer de los pecados más horrendos. Pero el Señor también nos ha dado la capacidad para no pecar, puesto que ha puesto el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Tenemos la capacidad para no pecar. Y menos aún para vivir en pecado. Si leemos en 1 de Juan lo vemos, el cristiano, ¿verdad?, no peca, nos dice. Lo que es nacido de Dios, no peca. Todos tropezamos muchas veces. Pero lo que debemos de hacer, ¿qué es? Lo que he mencionado, arrepentimiento y confesión al Señor. Limpieza y continuar adelante. Pero no vivir en un constante pecar contra el Señor. La murmuración es un pecado de la lengua, y Santiago nos dice mucho acerca de la lengua. Nos dice: la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Se jacta, se enorgullece, se llena de vanagloria, ¿verdad? La lengua es un fuego, también nos dice, un mundo de maldad. Fijaros cómo lo describe Santiago. Un mundo de maldad. Terrible. Y también nos dice la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Tremendo. El daño que puede causar la lengua. Y no hace falta que vayas al gimnasio para fortalecerla, ¿verdad? No hace falta ejercitarla. La tenemos bastante ágil, ¿verdad? Pero ¿cuánto daño puede causar la murmuración? Y sobre todo en la iglesia del Señor. Ahora, ¿qué induce a la murmuración? ¿Cuál es su raíz? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde sale? La murmuración es motivada, en primer lugar, por la envidia. Mira lo que él tiene y yo no tengo. Mira lo que él hace y yo no puedo hacer. Mira dónde va y que yo no puedo ir. Mira que mira y que mira, ¿verdad? La envidia. Y fíjate, ¿os dais cuenta? Eso es una de las causas que nos lleva a la murmuración, la envidia. Otra causa, el orgullo. El orgullo es ese ogro que mora en la vieja naturaleza. Es un ogro, un monstruo que está atado a nuestra vieja naturaleza. Y como el timón de nuestras vidas lo llevemos nosotros, lo tenemos mal. Porque quien va a gobernar es el ogro, ¿verdad? Y quien debe de gobernar nuestras vidas es el Señor, el Espíritu Santo de Dios. El orgullo, el pecado de Satanás. Subiré a lo alto y me sentaré en el trono, ¿verdad? Seré semejante al Altísimo. El pecado de Satanás, el orgullo. También la soberbia. La soberbia es hermana del orgullo. Son dos hermanos, orgullo y soberbia. No sé si son gemelos o mellizos, pero iban juntos. La hipocresía también nos lleva a la murmuración.
Mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo. La hipocresía. La falsa humildad. Todas estas son cosas que no están en los demás. Están en uno mismo. ¿Os dais cuenta? No, yo murmuro porque aquel me dijo que. No es aquel. O aquel me hizo tal cosa. No es aquel tampoco. Todo eso está en nosotros mismos. No murmuramos porque los demás hacen, murmuramos por lo que hay en nuestros corazones. Y ahí es donde está el problema. Cuando dejamos que la envidia, el orgullo, la soberbia, la hipocresía, la falsa humildad estén por ahí rondando, campando en nuestros corazones a sus anchas, es cuando vemos los fallos de los demás. Vemos, fíjate, como si todos tuvieran vigas, y la viga está en nuestro propio ojo. Hay dos tipos de murmuraciones. Hay una murmuración que es calumniosa. Esta es horrible. Es ese tipo de murmuración maliciosa que atenta contra la integridad de las personas. Murmuración calumniosa. Es mentira. Es esa murmuración que es mentira. Se está esparciendo mentira, calumnia, falsedad contra otra persona. En Éxodo 20, 16, el Señor dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No calumniarás. No dirás falso testimonio, dirás mentiras de tu prójimo. Cuando alguien calumnia a una persona, es muy probable que quien la oye se lo crea. Es muy probable. No hace mucho una persona me comentó, hablando de otra, es que es un vago. Esa persona dice, ese es un vago. Y yo cuando veo a esa persona, ¿qué pensáis que veo? Un vago. ¿Es verdad? No lo sé. ¿Es mentira? No lo sé. Pero yo veo a esa persona y digo, me dijeron que es un vago. Le pregunté a esta persona, ¿y tú cómo lo sabes? Tienes que me lo dijo otro. ¿De dónde vendrá, verdad? ¿Dónde habrá empezado ese riachuelo a correr? ¿De dónde vendrá? Que de hecho murmuración viene de murmullo y es como el riachuelo. Tú oyes un riachuelo y oyes el murmullo, ¿verdad? Mira, por ahí hay agua. No ves un torrente, no es un torrente gigantesco que arrasa las piedras y los coches y todo lo que... No. Murmullo es el agüita que va cayendo entre las rocas. Así es la murmuración, que va corriendo y va corriendo. Desconocemos dónde empezó, ¿verdad? Sin duda empezó en el corazón de alguien. Pero no sabemos qué recorrido lleva. Eclesiastés 10:20 dice: ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Hablar entre dientes, sin que nadie se entere. Fíjate que nos dice el Señor: las aves del cielo llevarán la voz, se va a esparcir. Las que tienen alas harán saber la palabra. Va a correr. Lo que tú le dices a un hermano de otro hermano, ese hermano es posible que se lo diga a otro hermano. ¿Me entendéis? El riachuelo, cómo va corriendo y cómo va dañando. Vamos a ver dos versículos que nos hablan de este tipo de murmuración calumniosa. Mateo capítulo 5 y versículo 1. Mateo 5, 1. 5:11. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y fijaros ahora, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esa es murmuración calumniosa. Digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Calumnia. Primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 16. Primera de Pedro 3, 16. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Lo vemos aquí de nuevo. Los que murmuran de vosotros, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Esta es la murmuración calumniosa, dañina, muy dañina y perjudicial. Ahora, el otro tipo de murmuración que queremos ver es la murmuración chismosa. Esta no es tan dañina. Es igual de mortífera, pero es otro tipo. Es la murmuración chismosa. Es aquella que lo que dice es verdad. No hay elemento de calumnia. Lo que te digo es verdad. Él dijo tal cosa. Él hizo tal cosa. Es algo que realmente alguien ha dicho, hecho, y que es murmurado a un tercero. Es hablado entre dientes a un tercero. Esta murmuración se disfraza de la verdad. Es la que alardea de ir con la verdad por delante. Yo te digo la verdad. Esto fue así. Yo te digo la verdad, entre dientes. Pero una verdad que daña el testimonio de un tercero. Cuando una verdad es dicha entre dientes, para que solo se entere aquellas personas que queremos, tiene todos los ingredientes de la murmuración chismosa. ¿Y qué hace el chisme? Daño. Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No andarás chismeando entre tu pueblo. Y vamos a ver 4 versículos en el libro de Proverbios, un libro que habla mucho acerca del chisme. Esta murmuración chismosa. Proverbios capítulo 20 y versículo 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Vaya imagen nos da aquí, ¿verdad? El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Hay de aquel que cuenta su vida a un chismoso. Aquí lo llama suelto de lengua. Es peor que se publicase en la prensa rosa o en la amarilla o del color que sea, ¿verdad? Todo el mundo se va a enterar. Todo el mundo se va a enterar. Ahí va el riachuelo a correr, ahí empieza a correr, ¿verdad? El que anda en chismes descubre el secreto. Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. No son dos personajes distintos, ¿eh? El hombre perverso y el chismoso es el mismo personaje. Y fijaros cómo lo dice aquí. El hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Tienen la capacidad de apartar, de hacer daño a los mejores amigos. Cuando alguien viene con un chisme, es mejor pararle los pies. Así de claro. No hace mucho tuve esta experiencia. Alguien que quería hablarme de un hermano que hace muchos años que no veo. Pues tú sabes que... Y cuando vi por dónde iba, no me digas nada. No me digas nada. No quiero saber absolutamente nada. Los problemas que tú has tenido con él, los solucionas con él, a mí no me digas nada. No siempre es así. A veces, ¿y qué te dijo? ¿Verdad? Y dejamos que vaya entrando. No, es bueno si tenemos oportunidad, si caemos en la cuenta de decir, no, parar los pies, no quiero saberlo, no me lo digas. Porque dice que el chismoso aparta a los mejores amigos. Prefiero tener el recuerdo de aquel hermano que hace tantos años que no veo, intacto. Y cuando lo vea, pues lo saludaré, ¿verdad? Que no por causa del chisme pueda apartar amistades. Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas.
Es curiosa la descripción que hace aquí, ¿verdad? Son como bocados suaves. No, eso sí, no hace daño. No hace daño. No es como la boca de un tiburón, ¿verdad? No viene y pega el mordisco ahí, el bocado. ¡Bah! No. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, pero fijaros a dónde llegan. Penetran hasta las entrañas, hasta lo más interior de la persona, ¿sabes? Bocadito a bocadito llegan a las entrañas. Casi sin darnos cuenta, va minando la integridad de las personas. Vosotros sabéis que se suelen utilizar o se utilizaban los renacuajos para limpiar esqueletos. Los renacuajos, que se convierten en ranitas. Los renacuajos se utilizan para limpiar esqueletos, bocadito a bocadito, y dejan los huesos bien limpitos. Es tremendo, ¿verdad? Es esta la imagen que nos está diciendo. Bocaditos suaves. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, pero penetran profundamente. En Gálatas, Pablo dijo a los Gálatas: si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y uno más en el libro de Proverbios, capítulo 26 y versículo 20. 26, 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Aquí está bien claro, ¿verdad? Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Aunque creamos que no hacemos daño a nadie, el chisme es como la leña para el fuego. Pero no un fuego que calienta, sino un fuego que quema, que daña. Y además, que nadie se entere, pero el Señor lo sabe. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Que nadie se entere, pero el Señor lo sabe. Antes de decirlo, el Señor lo sabe, lo que vamos a decir. Ahora, ¿cómo tratar la murmuración ya para concluir? Aquella primera murmuración en la iglesia no pasó desapercibida, ¿vale? No fue algo escandaloso, fue algo suave, como esa imagen del riachuelo. Pero no pasó desapercibida, salió a la luz. Los apóstoles no la ignoraron, sino que de una forma magistral pusieron remedio inmediatamente. Ellos no ignoraron. ¿Qué es lo que pasa? Es muy posible que aquella murmuración no fuese aquella perjudicial, dañina, calumniosa. Si hubiese sido así, probablemente los apóstoles la hubieran tratado de otra forma. Posiblemente era esa murmuración chismosa que va por ahí, como esos bocaditos suaves, pero que va minando. Va minando el amor fraternal entre los hermanos. Los griegos seguro que ya no miraban con los mismos ojos a los hebreos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Iba minando la comunión dentro de la iglesia del Señor. Y en cierta medida acusando a los apóstoles de una mala administración de los recursos económicos de los que disponía la iglesia, ¿verdad? Indirectamente, ellos eran los que tenían el dinero. La gente le ponía el dinero a los pies de los apóstoles para que ellos lo administraran. Y entonces, de una forma indirecta, estaban acusando a los apóstoles de una mala administración. Estáis descuidando por aquí. En ningún momento vemos a los apóstoles reprender aquella murmuración, sino más bien atender a aquella queja para ver si realmente estaba sucediendo lo que se decía. E inmediatamente coger el toro por los cuernos, que es lo que hicieron. Al versículo siguiente, que lo vamos a ver seguramente de aquí a 2 semanas, vemos cómo los apóstoles cogen el toro por los cuernos y se ponen en marcha. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es? Vamos a solucionarlo. Y se ponen a la obra. La murmuración hace como la carcoma. Seguramente todos sabemos lo que hace la carcoma, ¿verdad? Coges una silla que tiene carcoma, picas 3 veces en el suelo y cómo cae, ¿verdad? Eso que cae son los bocaditos suaves. Son eso, es lo que van, ese animalito tan pequeño, y se come hasta la madera más dura, ¿verdad? Va cayendo, ¿verdad? La murmuración ha causado divisiones en muchas iglesias, dolor a muchos hermanos en la fe, amargura y tropiezos. Eso es lo que ha provocado la murmuración en la iglesia del Señor.
Y es bueno, ya para concluir, que si tenemos una queja de algo o de alguien, en lugar de ir comentándolo entre dientes, en lugar de murmurar, mejor tratarlo con la persona o personas implicadas de una forma personal. Esa es la solución. No es ir comentándolo con aquellos que no pueden hacer nada, es hablarlo con aquellas personas implicadas y solucionarlo. ¿Cómo? Con una actitud de amor y de humildad. Ahí debe de estar. Amor y humildad. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Ahí lo subrayamos. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y debemos de tener o de tratar ese asunto, el asunto que sea con amor y humildad. No permitir que la murmuración se extienda. No permitir que seamos parte de ese riachuelo que va corriendo de boca en boca, de oído en oído, y va contaminando, va causando daño. Porque aunque sean bocaditos suaves, llegan hasta las entrañas. Que no sea esta nuestra forma de vivir, sino que podamos andar en amor, en humildad, en santidad. Y espero que os sea de bendición el considerar en todas estas cosas. Y como digo, dentro de 2 semanas veremos el resto de los versículos, cómo los apóstoles cogieron el toro por los cuernos, cómo se pusieron manos a la obra y cómo de ahí surgió pues aquellos 7 varones que escogieron para ayudar en la labor de servir a las mesas. Servir a las mesas. Los escogieron, ¿sabéis para qué? La palabra es limosneros. Eran limosneros. Que las limosnas fueran distribuidas adecuadamente, ahí donde hacía falta. Por eso lo veremos, si Dios quiere, de aquí a un par de semanas. Que el Señor os bendiga.